Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a un webinar más de Maya Contadores. El día de hoy vamos a hablar sobre el cumplimiento inteligente, sobre impulsar la cultura contributaria en tu organización. Obviamente, aquí está nuestra experta en el tema, la contadora pública certificada, Luz Guzmán, quien ya como ustedes la conocen, está con nosotros en Maya Contadores, que tiene muchos años de experiencia en el sector público y privado y es consultora especializada en materia fiscal y coadyuva al cumplimiento de obligaciones legales laborales en las empresas, así como en el fortalecimiento del control interno. También elabora programas de capacitación e imparte talleres de diversos temas fiscales y contables para empresas y cámaras. Y bueno, también, aparte de eso, pues también es oficial en el cumplimiento certificada desde el 2021 y también certificada por el PLD del Instituto Michoacano de Contadores Públicos, mexicano, perdón, y presidenta de la Comisión Fiscal de la Coparmex Tampico. Y pues ahora con un nuevo cargo, muchas felicidades también, es certificada en la disciplina de prevención del lavado de dinero y anticorrupción. O sea que bienvenida y muchas felicidades por este nuevo cargo, contadora. Muchas gracias, Mónica. Pues me deja sin palabras con esta presentación. Me gustaría hablar menos de mí y más del tema que vamos a hablar. Muchas Adelante. gracias a todos los que nos acompañan. Y pues bueno, ¿te parece si iniciamos? Claro que sí, adelante. Ahora sí que cámaras y micrófonos son todos tuyos. Bienvenidos a todos Gracias. ustedes. Gracias, Moni. Y pues gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. ¿Ya se está viendo en mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de cumplimiento, ¿sí? De cumplimiento inteligente y el por qué. Bueno, primeramente déjenme hablarles un poquito de quiénes somos nosotros como Maya Contadores. El porqué de este tema, por qué si veníamos recientemente hablando de otros temas, por qué de repente ahora estamos compartiendo con ustedes este tema. Sí, dirán, oye, Luz, pues normalmente nos vienen hablando de temas fiscales, nos vienen hablando pues de los cambios y de las reformas. Sí, pero también quiero compartirte el día de hoy quiénes somos como Maya Contadores, cuál es nuestra misión. Sí, todos tenemos una misión, una visión y unos valores y en base a esto nos regimos. Entonces, nuestra misión es contribuir al sector empresarial en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, contables, administrativas en forma oportuna, proporcionando servicios de consultoría y asesoría fiscal de forma personalizada con el compromiso de aportar lo mejor de cada uno de nosotros de Maya Contables. Una manera de nosotros de contribuir es informar, es participar, pero también haciendo conciencia, es decir, también compartir un poco de información, pero también es crear un hábito del saber por qué hacemos lo que hacemos. Y pues suena como que un poco primario o básico, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué pago impuestos? ¿Cuál es el sentido de estos impuestos? Por ello es que consideramos importante tomar este tema, porque va a ser la base para nuestro crecimiento empresarial en muchas áreas. Bien nos han dicho que hay dos cosas de las que ningún individuo se va a zafar. De eso no te vas a librar. Y uno de ellos es de los impuestos y el otro es de la muerte, ¿verdad? O sea, te vayas a donde te vayas, a cualquier parte del mundo, en cualquier realidad humana, esto va a existir. Y viene desde la época hacia atrás, ¿sí? Y bueno, pues por ello es que consideramos importante tomar este tema y también hablar, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros como Maya Contadores? Este tema de hablar de lo que es el pago de los impuestos de una manera inteligente, ¿ok? Dado este contexto, ahora sí, me regreso a la lámina en la que estábamos anteriormente para iniciar con nuestra presentación. Ok, bueno, entonces hablamos de un cumplimiento inteligente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es cumplir por cumplir, porque toca hacerlo, sino hay que hacerlo con conciencia, pero también con conocimiento.
Y en esa parte del conocimiento es donde también entramos nosotros para apoyarlos, para pagar, ¿verdad? Y para contribuir lo que corresponde, pero también utilizando todas aquellas herramientas, subsidios, incluso estímulos que la misma autoridad nos pueda dar y que nosotros podemos aprovecharlos para que esta carga tributaria sea lo más equitativo posible. Y ahí es donde entramos contribuyente y asesor. Y al final de cuentas, cada uno de nosotros somos contribuyentes, ¿verdad? Cada uno de nosotros contribuimos. Hasta el que dice, no, pues yo no trabajo. Pues fíjate que cada vez que cargas gasolina, cada vez que haces una fiesta y compras bebidas energéticas con un porcentaje de alcohol o que compras refrescos, estás pagando impuestos, ¿verdad? Y es una tasa impresionante, que si te pusieras a desglosar qué porcentaje estás pagando de impuestos, te aseguro que igual repelaríamos cuando está el contador dándote tu información del impuesto que hay que pagar, ¿verdad? Entonces, es hacer primero esta conciencia que sí o sí es un socio no invitado que tienes, que se llama, ¿verdad? En épocas, a lo mejor muchos de ustedes son jóvenes, pero anteriormente le llamaban Lolita, por un comercial que hacía el SAT hace mucho tiempo. Pero ciertamente, llámese el IRS en Estados Unidos, llámese el Servicio de Administración Tributaria en México, va a estar presente en cada uno de nuestras actividades económicas. Actividades económicas en todas, ¿ok? Y bueno, pues estamos fomentando también esta cultura de ser un ciudadano responsable. Y para esto, bueno, pues tenemos que hacer pago de nuestros impuestos. Ahora sí que muchos son los que se lamentan, nos quejamos, pero ¿cuántos de nosotros estamos formados en la parte de contribuir, de sumar, de hacer un cambio? ¿Cuántos estamos en la parte de poder decir, si yo estoy cumpliendo con lo mío, entonces como ciudadano responsable también solicito que a quien corresponde hacer la distribución adecuada, responsable de los recursos, lo realice, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué no todos pagan impuestos? ¿Por qué? Es la pregunta que muchos nos hacemos y que a veces nos desilusionamos y nos llama la tentación decir, si muchos lo hacen, pues yo también. Bueno, pues aquí es donde entra esta conciencia y el conocimiento del por qué y el para qué. Y es donde fomentamos esta cultura de responsabilidad cívica para poder hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pagamos impuestos? Pues uno es por la falta de información, ¿sí? Es el desconocimiento. Hace poco platicaba con una persona que me decía, oye Luz, fíjate que me llegó un requerimiento y no sé ni por qué, si según yo estoy pagando bien mis impuestos, mensualmente lo estoy haciendo. Y ya le comenté, bueno, a ver qué tipo de requerimiento te llegó. No, pues resulta que era un requerimiento por parte de la fiscal del estado. Entonces, se desconoce que aparte de impuestos federales, existen impuestos estatales y también hay contribuciones locales. Entonces, es tener una visión amplia, ¿verdad? Es ahora sí tener toda esta información y habrá personas que no hacen pago de impuestos. Démosle ahora sí que la ventaja o el beneficio de la duda y poder decir que seguramente es por desinformación, ¿verdad? Por desconocimiento. Ahora sí que el pueblo padece por ignorancia, ciertamente, ¿verdad? Y bueno, otra también es porque también hay equidad, decir, oye, ¿y por qué estoy pagando mucho? ¿Y por qué otros que yo veo que les va bien no pagan? ¿De qué se trata? Entonces también entra esa parte que uno dice, pues es que no hay una equidad. Es como, ¿por qué voy a pagar yo impuestos, verdad? Por esto es que necesitamos construir conciencia y conocimiento. Por favor, no me vayan a ver en este momento que, oye, Luz, ¿traes la camiseta del SAT? No, yo traigo la camiseta de individuos responsables y conscientes. Y esos son los tipos de amigos y de clientes que tenemos en Maya Contadores. Fomentar esta conciencia para el pago y cumplimiento de tus obligaciones con conocimiento y con responsabilidad, sabiendo que somos ciudadanos responsables. ¿Ok? ¿Y para qué sirven los impuestos? Cada vez que tú pagas un impuesto,
siéntete con esta satisfacción que tú digas, bueno, de mi parte estoy haciendo lo que de mí corresponde. ¿Para qué? Para poder contribuir a las necesidades que todos los mexicanos tenemos. ¿Y qué necesidades hay? Bueno, pues las básicas, escuelas, que es la educación, hospitales, seguridad pública, las carreteras, lo que es tener el servicio del agua potable, el alcantarillado, también, bueno, pues fomentar el arte, la cultura a través de los museos, a través también de zonas arqueológicas, de parques, ¿verdad? Pero pues, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Sí? Todo esto incluye lo que son gastos, todo esto incluye, ¿verdad? También lo que viene siendo, pues, un costo. ¿Y quién lo va a cubrir? Bueno, pues se supone que si todos compartimos una misma casa, un mismo territorio, todos deberíamos de contribuir para el bien de esto, ¿verdad? Suena bastante lógico. Si tú en tu casa compartes un espacio, se supone que todos tienen unas responsabilidades y unas tareas para fomentar un bien común. Lo mismo sucede en un país o debiera de suceder, ¿verdad? Entonces, estos servicios y obras públicas son brindados pues por el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. ¿Con qué? Pues con el dinero de los impuestos. ¿Cuáles son estos ingresos del gobierno? ¿Por qué van a ver que su contador está muy al pendiente por el mes de agosto cuando sale la iniciativa de la ley de ingresos, la cual debe de ser llevada, ¿verdad?, al Congreso en septiembre para que sea aprobada, más tardar el mes de octubre? ¿Y por qué es importante? Porque en esta ley de ingresos ya existe a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, se indica cuánto es el ingreso que la federación está proyectando percibir y por qué conceptos. Para nosotros es importante como contador saberlo, porque te vamos a decir a ti, ojo, el gobierno va a estar fiscalizando o su mayor fuente de ingresos va a ser este tipo de impuesto, ¿ok? Entonces, tenemos que orientarte porque sí o sí la autoridad va a ir orientada hacia ella, porque ese es lo que nos está diciendo, que va a ser su principal fuente de ingreso. Es importante también para nosotros y que tú sepas que tu contador tiene que estudiar mucho y que el por qué estamos al pendiente de estas leyes para poder darte esta información en tiempo y en forma. Entonces, estos impuestos son a nivel federal y estatal. A nivel federal tenemos el ISR, hace mucho se tenía el YETU, ¿se acuerdan? Era un dolor de cabeza que tenías que pagar por los activos que tenías, ¿ok? Y por unas utilidades, ya no existe este impuesto, pero lo dejamos ahí como parte de la historia y la evolución de los impuestos. Tenemos el IEPS, que constantemente nos lo están cambiando. Hace 2 años nos lo metieron con el impuesto saludable porque grababa, ¿verdad? Todas aquellas bebidas que tenían un alto grado calórico y ciertas bebidas energizantes. Luego, bueno, pues tenemos el impuesto a los automóviles nuevos. El IDE también ya no existe, afortunadamente, pero lo pusimos aquí para comentarte lo siguiente. Pon mucha atención lo que escuchas en los medios. Hay información que te desinforma, te confunde. Por ahí hubo muy fuerte un run run de que, oye, que otra vez se va a pagar el impuesto a los depósitos y te van a fiscalizar a partir de 15,000 pesos. No, no hay impuestos por depósitos. ¿Que te van a fiscalizar a través de 15,000 pesos? No, te van a fiscalizar desde cualquier cantidad de ingreso que tú tengas en efectivo, en transferencias, en cheques, en tarjetas de crédito, en divisas, ¿sí? Hoy en día, con toda la información unida y con los acuerdos de intercambio de información que existe, es fiscalizable. Ya no existe eso de que mi cuenta personal y mi cuenta de la empresa, ¿sí? Lo que sí es verdad es que a partir de depósitos en efectivo por cuenta de manera mensual, las instituciones financieras tienen la obligación de informarle al SAT de estos depósitos o de alguna actividad que ellos consideren que salen del rango de lo cotidiano, ¿sí? Lo que se llama una situación atípica. Y también aquí entra lo que es la unidad de inteligencia financiera, la UIF, donde también obliga a los bancos con cierta información, desde identificar al beneficiario controlador, desde pedir el RFC,
para abrir una cuenta. Es una serie de requisitos que no es porque el banco te haya tenido la iniciativa, a ellos los obligan a tener esta información. Por eso pusimos esto, aunque ya no está vigente, para informarte y, bueno, pues sepas que sí y que no, ¿verdad? Va acorde, porque luego andan difundiendo miedo por ahí también, ¿verdad? Los impuestos estatales, bueno, pues sabemos que hay impuestos, ¿verdad? Sobre los vehículos, sobre cuando hay un cambio de propietario, sobre el hospedaje y pues también lo que es el predial. Las aportaciones de seguridad social, pues vienen siendo el seguro social para los que son de gobierno, el FOBISTE y también lo que es Infonavit. También existen contribuciones de mejoras. ¿Para qué? Bueno, pues para tener un mejor alumbrado público, para tener lo que es la pavimentación, las banquetas, reforestación, para el drenaje, ¿sí? Y también existe una contribución que son los derechos. Para esto, bueno, pues cada vez que tú vas al registro civil, por ejemplo, tienes que hacer un pago por una certificación o cuando tú vas a tramitar en relaciones exteriores, hay un derecho, ¿verdad? Por la expedición de dicho documento y también, bueno, si hay alguna inscripción en el registro público de la propiedad, si por ahí vas a vender una vivienda o haces algún acta constitutiva o cualquier tipo de documento que se requiera que se va a inscribir en el registro público de la propiedad, va a llevar un pago correspondiente que no es un impuesto, es un derecho, ¿ok? Y también, bueno, pues existen los aprovechamientos. Para esto, pues cuando se pagan lo que son las multas o cuando es un reintegro o una indemnización. Estos son todos los tipos de ingresos que puede obtener el gobierno. ¿Y quién lo subsidia? Bueno, más bien, ¿quién lo solventa? Pues cada uno de nosotros como contribuyentes. ¿Y por qué debemos pagar el impuesto? Bueno, pues en primera instancia porque sabemos que tenemos que contribuir y también, bueno, que un buen ciudadano cumple con la ley y existen leyes o normas sociales que establecen la obligación de pagar impuestos. Y miren, esto es muy importante porque nuestra misión, como ya lo comentamos, es contribuir a esta cultura empresarial, pero también hacer que crezcas, crezcas como persona, crezcas en tus negocios, crezcas en tus empresas. Y para esto, primeramente se necesita este grado de compromiso de cumplimiento, ¿ok? Ahora, si tú quieres expandirte, ir más allá de fronteras, tienes que cumplir con las leyes. Y el cumplimiento de las leyes en otros países es muy rígido. Ustedes habrán escuchado de muchas situaciones en Singapur que ahí no se andan con investigaciones, incluso cuando en el avión hay así como cuando vas a llegar a Estados Unidos y que te dicen qué productos son los que no debes ingresar, bueno, también en Singapur, por ejemplo, te dicen que está prohibido y desde hay castigos de latigazos y hay otros que es muerte. Dicen primero te metemos y luego te investigamos, así de rígido. Aquí en México, bueno, pues es mucho, pues a ver qué pasa, no, pero nosotros queremos contribuir a este cumplimiento consciente y tener ciudadanos, ahora sí, que buenos ciudadanos. ¿Para qué? Para que tú crezcas también en tus empresas, para poderte llevar tras fronteras, para que no te cueste trabajo abrir una empresa en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, sí que también esa es nuestra visión, llevarte a una economía global, que tu empresa crezca, pero si no hay la cultura del cumplimiento, por más que te querramos ayudar, no se va a poder. Es parte y parte, ¿sí? Y en nuestra vida diaria, bueno, el ciudadano quiere ser mejor y para ser mejor tenemos que aprender a decidir de acuerdo a nuestros valores. En Maya Contadores tenemos también valores, ¿sí? Y sobre eso también tomamos nuestras decisiones. Yo te pregunto, en tu empresa, en tu día a día, ¿qué valores rigen tus decisiones? ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de cumplir o incumplir, quien va a decidir es en base a tus valores, ¿sí? Entonces, esto es una determinación que cada ser va a tener. Y ahí sí, nosotros solamente contribuimos en compartirte la información y el poder fomentar un poco de conciencia, pero en el tener estos valores, esa es una decisión de cada quien. Cada persona como tal ya lo tiene. Y bueno, también, ¿verdad? Un buen ciudadano tiene que aprender a convivir para desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Es decir,
Tienes que ir creciendo, tienes que ir a abrirte, tienes que desarrollarte, tienes que explotar todo el potencial que como ser humano, todo el potencial que como empresa tienes para generar, para crear. Y para esto es nuevas habilidades, ¿sí? No hacer siempre lo mismo. Se ha dicho N veces que si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿ok? Y por lo otro es conocer, tienes que conocer. Tienes que conocer. Si no te gusta leer, vente a los webinars, vente, aquí te informamos. Si no te gusta estudiar, que porque no tienes tiempo, vente o escucha un podcast, arrímate, vente con tu asesor, con tu consultor para que te dé esta información, porque el desconocimiento te puede traer muchos dolores de cabeza. El desconocimiento te puede traer también muchas insatisfacciones. Entonces, es mejor conocer, pero ser selectivos también en el conocimiento, porque hay información que te desinforma. Por eso también es tener esta conciencia y este conocimiento y esta inteligencia contributiva de la que estamos hablando para saber qué información sí es eh, válida y me sirve y cuál tengo que desechar. ¿Ok? Y bueno, pagar impuestos implica también un alto sentido del deber. Es una responsabilidad que tiene el hombre como ser social. ¿Ok? Por ahí, bueno, pues los que somos papás, cuando nuestros hijos llegan a los 18 años y, oh, sí, ya voy a poder ir aquí y acá sin tomar, sin pedir permiso. También tienes que ir al INE, te tienes que sacar tu credencial de lector. ¿Y qué crees? Desde hace como 4 años, la ley también cambió y obliga a todos aquellos a partir de 18 años a inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tienes derechos, tienes obligaciones, pero nos gusta más la parte de los derechos y de las obligaciones. Y ciertamente, pues para cumplir, para tener estas obligaciones, entonces también te sientes con esta conciencia de también poder tener este derecho, ¿no? Es un sentido del deber. Y bueno, todos vivimos en una sociedad. Fuimos hechos para vivir en una sociedad y como tal tiene que haber una administración de un bien común, ¿verdad? ¿Quién lo administre? Porque nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es convivir con otras personas y también, pues para tener una buena convivencia, interactuar con armonía, es trabajar en equipo, es aceptar y también respetar estas diferencias, valorar lo que los demás saben, comunicarse adecuadamente y decidir junto con otras personas. ¿Ok? Es bueno, es imponer, pero oye, vamos a hablar, vamos a entendernos, ¿sí? Es bueno, no somos todólogos, tampoco somos todos poderosos. Tenemos que reconocer que cada persona, cada ser humano tiene talento. Cada ser humano tiene un don especial que no es igual al de ninguno de nosotros. Cada uno es quien es, ¿sí? Y nos enriquecemos. Y esta misma diferencia, tú la puedes considerar como un problema, pero igual lo puedes ver como una riqueza, porque tú dices, oye, tiene razón, la perspectiva que me está dando esta persona, yo no lo había pensado así, ¿verdad? Y nosotros nos enriquecemos mutuamente con colaboradores y también con nuestros clientes y con nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, bueno, es decidir junto con estas personas. ¿Y qué debemos hacer para convivir? Bueno, pues reconocer esta diversidad y ser tolerante. Hay que ser empáticos, ¿verdad? Hay quien dice, hay una regla de oro. Tenemos que aprender a tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y me dio mucha risa hace días en un libro. Un autor difiere de esta frase porque dice, no, porque hay personas que les gusta que no los trates de X forma muy diferente a como a ti te gusta. Entonces, puede haber una diferencia ahí. Por lo tanto, lo que debiera regir, pues son estos valores universales, ¿verdad? El respeto, la generosidad, la bondad, la tolerancia, lo que en nuestra casa le denominamos una buena educación, ¿verdad? También, pues, el participar en la solución de los problemas comunes, no nada más es estar, ay, es que esto, no. ¿Cómo estás participando en la solución? Bien se dice, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? Y aprender a adaptarnos a los cambios,
Aquí en México en eso creo que nos hemos especializado, somos un país muy resiliente, hemos pasado por muchas crisis, basta ver nuestra historia, desde la época de la conquista, desde la época de la reforma, desde la época de la devaluación, desde los cambios fiscales cada año, desde una pandemia, desde problemas o conflictos por cosas de violencia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿O te adaptas? Pero no adaptarnos, ojo, a los vicios, es decir, desarrollar estas habilidades para reinventarnos. Y dicen bien que en toda crisis hay una oportunidad. Ante esta crisis, yo te pregunto, ¿qué oportunidad estás vislumbrando o estás en el sillón de la queja y, ay, no se puede, es que está difícil, es que está canijo? O aprendemos a adaptarnos a los cambios y desarrollar habilidades, o bueno, pero pues también hay que ser solidarios y fraternos, hay que saber que hay situaciones, hay personas que tienen cierta circunstancia, no digo que mejores o peores, diferentes, ¿ok? Y por lo tanto hay que aceptar esta diversidad y hay que tener esta fraternidad. Fraternidad, no estoy hablando de creencias religiosas, sino reconocernos como seres iguales en dignidad. Si eres un ser humano, tienes el derecho de ser tratado con este respeto por el simple hecho de ser otro ser humano, ¿verdad? Asumir estas responsabilidades con la humanidad. Desde hace años se ha hablado de las empresas responsablemente solidarias. Tiene años esto. Son pocas las empresas que se han aventado a sacar esta certificación de poder ser esta empresa responsable solidaria. Porque fíjate bien, desde la empresa donde tú estés, estás prestando un servicio o estás afectando un sector, ¿sí? Ya sea un sector productivo, un sector económico o tus servicios. Estás plasmando un hecho, ¿verdad? Dentro de lo que es esta humanidad y tenemos que ser responsables solidarios. Por decir, las industrias. Se ha introducido desde hace 3 años, ¿verdad? Estas normas por la Agenda 2030, lo cual también todos deberíamos tener conocimiento de lo que dice la OECD y la Agenda 2030, y entre ellos, bueno, pues nos habla mucho de estas normas de sustentabilidad que lleva con ello esta responsabilidad ante el medio ambiente, porque hay empresas, pues bueno, que no les importó acaparar todo el agua y que otros lugares se quedan sin agua o contaminar, etcétera, etcétera. Por eso se nos llama a también ser responsables desde esta actividad que estamos realizando, ¿sí? Y también, bueno, pues autoprotegernos, saber, bueno, de qué manera hay circunstancias que nosotros mismos podemos cuidarnos, no esperar que a lo mejor siempre venga de afuera o externamente para tener este tipo de protección. Y no ejercer ni permitir la violencia. O sea, eso sí, no. Si queremos que reine la paz en todos los lugares, no debemos de permitir esto, ¿verdad? Ni ejercerla, ni permitirla. ¿Y cuántas veces ejercemos violencia no por golpes, simplemente con un ghosting? Ahora como le dicen los jóvenes, ¿no? Un ghosting. Es decir, ignoro a una persona, le pongo la ley del hielo, no le hablo. Eso es ejercer violencia. Y a lo mejor es la violencia moral o emocional puede ser más fuerte que una violencia física. Porque una violencia física, ¡pum!, te dan una y ahí. Pero lo otro es una muerte paulatina, ¿sí? Que te va drenando y te va consumiendo todo y poco a poco. Entonces no debemos de permitirlo, ni en nuestros entornos, ni en nuestras personas. Y combatir, bueno, pues el individualismo. No nacimos para estar solos, sino para compartir todo lo que se ha dado, ¿verdad? Y por ello, bueno, pues también es esta parte, el compartir este conocimiento y este servicio, ¿sí? Fortalecer nuestro sentido de justicia y legalidad, claro, claro. Por ello hay que conocer lo que es justo y lo que es legal. Y aquí es donde nosotros también, como asesores legales, fiscales, financieros, de seguridad social, entramos para conocer estas leyes y poder decir, oye, ¿sabes qué? Aquí
no se están ejerciendo tus derechos como contribuyente, aquí se están violentando o en esta parte no es justo la autoridad como está correspondiendo y por ello, bueno, pues hay que recurrir acompañados de nuestro equipo legal a hacer estas instancias, ¿verdad? Que está regulados bajo la ley para poder también, ¿por qué no? Defendernos ante un acto de autoridad o de quien sea donde se está cometiendo una injusticia. También hay que aprender a buscar, a organizar, interpretar y usar la información, como les había comentado. Oye, tengo que aprender a buscar, o sea, no tengo que tampoco que estar esperando siempre a que todo me lo den. ¿Qué tal si lo que yo te digo ya está obsoleto? No, que no lo es, ¿verdad? No lo digo, porque uno de nuestros compromisos es estarnos, ahora sí que actualizando constantemente y por ello también ustedes sabrán que el Colegio de Contadores nos obliga a los contadores certificados a cumplir con una norma de educación continua. Sí o sí, tenemos que tener mínimo 60 horas de educación en el año. ¿Para qué? Para poder garantizar que les estemos dando a ustedes este servicio de calidad en la información y actualizada. ¿Sí? Interpretar, bueno, también qué está sucediendo en todo el entorno, qué está sucediendo en tu economía, qué está sucediendo en tu operación en el día a día para poder tomar decisiones. Y bueno, también hay que usar esta información para bien, ¿sí? El buen ciudadano también es honesto, es transparente, ¿verdad? Se preocupa por sí mismo y también por los demás. Pues respeta, obviamente, a sus papás, a sus vecinos, ayuda al más vulnerable, que en este caso son los adultos mayores. Bien dicen que cuando tú hagas una entrevista de trabajo o bien, si quieres pasar la lupa con quién te estás relacionando, ya sea con un proveedor, con un cliente, con un prestador de servicio, si conoces un poco de su persona, también sabrás. Algunos dicen, no, 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 de la puerta para afuera es una cosa, de aquí para acá no. Oh, entonces estamos hablando de una doble moral. Se entendería que yo soy la misma persona y mis valores me rigen igual dentro y fuera, ¿verdad? Pero bueno, cuida y protege el medio ambiente y los recursos naturales. Ya lo vimos un poco también en lo que son las empresas responsablemente solidarias, ¿verdad? Que cuidamos este entorno. ¿Cómo lo hacemos en las oficinas? Oye, no gastes tanto papel, ¿sí? Oye, no gastes tanta agua, la basura, la limpieza. ¿Cómo estás cuidando tú este entorno, este ambiente, sí? Los recursos naturales. Cumple con las normas y las reglas de convivencia, como el reglamento de tránsito, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el reglamento de tránsito? Y luego, hasta los peatones deben de saberlo. Luego se andan atravesando la calle por donde no, y quien paga el pato, lamentablemente, es el que va conduciendo. ¿Sí? Pero también estas normas y reglas de convivencia, pues es el respeto. Si estás en una oficina, bueno, desde cómo te debes de conducir, cómo debes de hablar, qué palabras debes de utilizar, qué términos, ¿verdad? Ahora sí, evitar lo que tú sabes que al otro le molesta. Si sabes que el otro compañero o la otra persona está pasando por un momento que tiene que entregar un informe o te está realizando una auditoría, pues hay que evitar estar interfiriendo, ¿verdad? Con música, con pláticas, etcétera. Hay varias formas. Y bueno, pues también cumple con sus obligaciones. Pero, pues bueno, aterrizando en todo esto en este contexto, ¿cómo voy a cumplir adecuadamente con esta obligación de contribuir? Primero de ellos es con este grado de conciencia. Por ahí hay un libro, que son 3 series, que se llama El rinoceronte, por ahí luego se los recomiendo, luego lo checan, y me daba mucha risa este autor porque él hablaba de que no sufras, sé un contribuyente feliz. Y me daba mucha risa, ¿verdad? Y varias amistades les compartía esto, les decía, oye, es que cuando tú tomas esta conciencia de que el pago de tus impuestos es para un bien mayor, a ti no te importe que si el gobierno hace o no hace, que haz lo que de ti dependa. Lo otro no está en tu control. Lo que está en tu control, eso hazlo. Entonces, para eso también tienes que asesorarte, porque pues tampoco decir, me dijeron que pagues, órale, pues así ciegamente lo voy a pagar. No, también tenemos que conocer, tenemos que informarnos, ¿verdad? Entonces, por esto es conocer correctamente tu actividad por la cual se va a obtener un ingreso. Ese es el primer paso para cumplir adecuadamente con la obligación de cumplir. Número 1,
estás constituido tú como individual, como persona individual, ¿sí? O como una empresa. Y saber también, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A qué sector? ¿A qué sector te vas a dedicar? ¿Sí? ¿A qué actividad económica? Para por ello saber qué obligaciones me va a traer como consecuencia. Punto seguido, también analiza todos tus ingresos para ver si todos pagan impuesto o no. Hay algunos impuestos o algunos ingresos, fíjate, que no van a pagar impuestos y a veces lo desconocemos y no lo informamos. Y la autoridad siempre va a pensar mal de nosotros, siempre. Entonces, por eso es informarte. Cuando tú percibas un ingreso, díselo a tu contador, díselo al que te está asesorando, para que él, pero díceselo cuando estés tomando la decisión, por favor, no cuando ya te llegó el requerimiento o la multa y después quieren que hagamos magia. No, imposibles no vamos a hacer, ¿sí? Cuando vayas a tomar una decisión y tienes dudas, consúltalo. Consúltalo con tu asesor, consúltalo con nosotros. Más vale prevenir que lamentar, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú vas a recibir una herencia. En México, hasta el día de hoy, no se paga impuestos por las herencias, ¿ok? Pero sí lo tienes que informar. Lo tienes que informar en tu declaración anual. Si la autoridad se da cuenta que tú no lo informaste y llega un requerimiento, ¿qué crees? Ese ingreso que estaba exento, por el simple hecho de tú no haberlo informado, la autoridad entonces sí te lo va a considerar como un ingreso gravable. A esto me refiero, ¿ok? De que tienes que analizar todos tus ingresos para saber cuál es base el cálculo del impuesto y cuál no. Y con esta adecuada asesoría fiscal te vamos a orientar. Ah, ok. ¿Qué régimen fiscal, de acuerdo a la legislación vigente, es el que consideramos que pudiera ser el que sea el que corresponde a tu actividad? No el mejor, ¿eh? Porque hay unos que no hay vuelta de hoja, sí o sí, ese es tu régimen, pero hay otros donde sí tenemos opción, ¿verdad? Entonces, por ello, ahí es donde nosotros entramos para asesorarte. Si eres una persona física, bueno, tienes varias formas de cómo obtener un ingreso. Uno de ellos es en forma subordinada, que es por sueldos y salarios, a través de la prestación de tus servicios profesionales, bien como una actividad también empresarial y servicios profesionales, que este es el régimen, ¿sí? No es, en mi mano izquierda está la forma de obtener el ingreso y al lado derecho el régimen fiscal, que hoy en día en nuestra legislación vigente a través de una sociedad civil o bien mercantil. Bueno, pues en una persona moral, que puede ser un régimen general de las personas morales o un régimen simplificado de confianza. Ahí es donde entramos nosotros para en conjunto tomar esta decisión, explicarte en qué consiste este régimen, qué obligaciones, qué probables ventajas o beneficios. Y para ello debe existir un alto grado de confianza y de transparencia por parte del contribuyente al darnos la información. La medida de que ustedes nos den la información fidedigna es la medida en que nosotros le podemos ayudar, ¿verdad? Bueno, y como personas físicas también hay otro tipo de ingresos. Puedes tener inversiones que te esté generando intereses. Puedes enajenar bienes, dedicarte a vender bienes, ¿verdad? O a rentar, por ahí puedes tener algunos inmuebles y rentarlos, actividades profesionales y puede haber otros ingresos. ¿Cómo qué? Bueno, pues otros ingresos pueden ser dividendos o bien por ahí que estés percibiendo alguna pensión o bien que a lo mejor de repente te indemnizaron y recibiste un pago de una prima de un seguro o te sacaste la lotería, ¿verdad? O por ahí ganaste un premio. Bueno, todos esos son ingresos, ¿sí? ¿Qué regímenes fiscales existen? Bueno, en cuanto a si eres persona física, puede ser sueldos y salarios, puede ser una actividad empresarial, puede ser servicios profesionales, puede ser un arrendamiento de inmuebles, otros ingresos. Aquí en actividad empresarial tenemos dos opciones. Esto ya no está, ¿verdad? No, ya no existe el intermedio ni pequeños contribuyentes, sino lo que es un régimen simplificado de confianza y la actividad profesional. Para esto
podemos también indicarte cuál es el más conveniente. Y en persona moral, bueno, si estás como un general de ley, como una sociedad civil o asociación civil, y lo que viene siendo el reciclo, o bien si eres una persona sin fines de lucro. Por eso es importante, número uno, bueno, pues ya hablamos de la conciencia, de la forma de ser la persona, y número dos, conocer tu actividad, acercarte y decir cuáles son tus ingresos, a qué te dedicas, para poder en conjunto poderte orientar cuál es el régimen fiscal correspondiente. Hay quienes llegan y nos preguntan, oye Luz, ¿qué es lo que más me conviene? Oye José, oye Edith, o con el contador que estés teniendo tú el contacto, o con el gerente, ¿verdad? Llegan preguntando, oye, ¿me conviene más crear una persona moral, asociarme o como persona física? ¿Sí? Y ahí es donde entonces entramos para orientarnos en base a toda la información que ustedes nos den para poderles dar la mejor orientación, sacando el mejor provecho, ¿verdad?, de la legislación fiscal y también por ahí algunos probables recovecos que la autoridad no tenga contemplado y es donde podemos legalmente hacer beneficio, ¿verdad?, de estas omisiones. Número dos, bueno, ya conociste cuáles son tus ingresos, porque puede haber ingresos que no se deba de pagar impuestos, pero que sí tienes que informar. ¿Cómo pagas el impuesto? El impuesto lo pagas en base a una utilidad, a una base, y por ello se consideran ingresos. En la gran mayoría de lo que son los regímenes fiscales se consideran las deducciones, pero hay que saber, bueno, ¿qué puedo deducir? Porque a veces hay personas que están pagando mucho impuesto, ¿sí? Que pudieran bajar la base del impuesto por tener una actividad económica que no le corresponde. Ojo, también hay que checar que nuestras obligaciones fiscales frente a la autoridad estén actualizadas, porque estas erogaciones van a depender a qué me dedico. Uno de los requisitos de fondo es que sean estrictamente indispensables a lo que yo me dedico. No hay una lista como tal limitada de qué puedes deducir, pero en base a lo que tú te dediques y en base también a tu régimen fiscal, te podemos decir qué puedes considerar. Y muchos contribuyentes, cuando llegan con nosotros, oye, es que eso no me lo habían dicho antes, oye, es que estaba pagando mucho y esto yo no lo estaba contemplando, ¿verdad? Entonces, por eso es el acercarte con tu contador asignado para que en conjunto vean estas opciones. Y también, bueno, cuando la base para el pago de impuestos incrementa, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí? Y bueno, también el emitir adecuadamente los FDIs de ingresos, porque muchas veces se paga más impuesto por un error en la emisión de los comprobantes fiscales digitales. Esto lo hemos platicado en webinars anteriores cuando hemos hablado de los FDIs, de los comprobantes fiscales digitales, que hay dos opciones, ¿verdad? Lo que es el dichoso PUE y el PPD. Cuando tú pones la opción PUE, que le estás diciendo a la autoridad que ese ingreso efectivamente tú ya lo cobraste. Y la autoridad se va a ir por eso, por tus FDIs. Y tú puedes decir, oye, es que mira, aquí está mi estado de cuenta, donde no está cobrado. La autoridad va a decir, a mí no me importa, tu CFDI dice que tú efectivamente ya lo cobraste. Entonces, por eso también es importante para un cumplimiento inteligente, para un pago inteligente de tus impuestos, saber la importancia de emitir tus comprobantes fiscales digitales de ingresos. ¿Sí? También llevar un adecuado control de ingresos y gastos, ¿verdad? Por ahí chequen por favor en nuestras redes. Hace días se subió un reel donde se decía, una cosa es el dinero que tú tengas al mes, pero es muy diferente la utilidad o cómo está creciendo el capital dentro de tu empresa. Para ello es conveniente que lleves un adecuado control de tus ingresos y de tus gastos. Muchas veces puedes tener mayor ingreso, pero eso no significa que estés subiendo tu utilidad, ¿verdad? Y bueno, un punto que es muy importante que hay que cuidar es la materialidad de tus operaciones, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente a lo que se dice papelito habla. Y la autoridad ya no solamente es papelito habla, quiere que en realidad corroboremos que esa operación que tú estás plasmando, tanto en tus ingresos como en tus gastos, se haya realizado, ya sea
con contratos, con los pagos, con los estados de cuenta, con los recibos, con documentos, por ejemplo, de almacén donde salió tal mercancía y se recibió, en licitaciones, bueno, pues cómo se seleccionó al proveedor, ¿sí? En cuanto a una visita domiciliaria, si te percataste que existe o no existe físicamente este proveedor, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de operación con los famosos EDOs o EFOS, ¿sí? A lo que la autoridad le denomina facturas falsas, que sí son facturas que existen, que tienen su cadena digital y sello digital, pero simplemente la autoridad dice que son falsas porque aluce a que no existió, que fue inventado, que fue creado. Entonces, tenemos que valernos de todo esto que puede llevar a la materialidad. También hemos platicado de este tema en webinars anteriores y también, por favor, toma muy en cuenta todo lo que tu contador asignado te vaya a estar indicando para que tú refuerces esta área en tus operaciones diarias de la materialidad. La autoridad día a día y más, ¿verdad? En el plan maestro de fiscalización del 2026 sigue enfatizando que va a buscar, ¿verdad? Lo que vienen siendo las facturas falsas y por lo tanto va a seguir usando mucho esto de la materialidad. Bueno, ¿y qué otros beneficios, si puedes llamarlo así, de pagar los impuestos, ¿verdad? Pues uno de ellos es estar pues dentro de la economía formal y cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Y miren, les voy a platicar casos de la vida real. Muchas personas que han estado en la economía informal, llega el momento en que tienen que demostrar de qué viven, simplemente porque quieren pasear a Estados Unidos, por decirlo. ¿Qué creen que te van a pedir? Documentos donde tú manifiestas y compruebes que que tienes una fuente de ingreso legal. Eso es muy esencial, ¿verdad? Entonces, si tú estás en una economía formal y con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, pues esto te va a dar margen también a que tú tengas créditos. Por ahí también alguna amistad alguna vez comentó, oye, es que sabes qué, resulta que no tengo nada de información y yo quiero pedir un crédito pues para comprarme una casita y mi taller pasarlo para allá. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo estuviste trabajando así, verdad, en la informalidad? Pues no hay. Entonces llega ya el tiempo en que, pues, ahora sí que el tiempo no nos perdona, ¿verdad? Y sigue avanzando. Entonces, ¿cuánto tiempo? Igual en la seguridad social, oye, ya está cercano. Los tiempos se van muy rápido, en verdad. Entonces, cuando ya te quieres pensionar, resulta que, pues, ¿con qué? Si no tenías, no estás en esta economía informal, en esta economía formal, como crecimiento del negocio también, porque hay también proveedores, bueno, hay empresas que buscan proveedores que les gusta el producto, pero dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito corroborar, necesito comprobar, ¿verdad? Esta información. Entonces, necesito que me des una factura. Y para poder dar una factura, pues obviamente necesito estar registrado. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los contribuyentes? Bueno, pues número uno, darte de alta en el RFC. Desde que tienes 18 años, estás obligado. El que estés obligado a inscribirte no necesariamente quiere decir que vas a pagar impuestos, ¿verdad? Cuando percibas un tipo de ingreso, bueno, pues presentar declaración anual, solicitar tu constancia de percepciones y retención a nuestro patrón en el caso de obtener ingresos por sueldos y salarios, es pedir estas facturas o recibos a los clientes por los servicios que prestamos o la enajenación de bienes. Así también, bueno, pues cada vez que haya una enajenación, aunque el cliente no nos lo pida, tenemos que expedir una nota de venta. ¿Sí? No lo pidan o no lo tenemos que hacer. Por ahí luego las autoridades pasan verificando la obligación de pedir comprobantes fiscales, ¿verdad? Y bueno, pues en tanto, si no se cumple, pueden ser también acreedores a una sanción. Y ahí llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de los ingresos y gastos. Ojo, aquí también muchas personas dijeron, uy, miren, ya no voy a necesitar de contador porque el SAT me dijo que ya no necesito llevar contabilidad porque hay un portal ahí que donde yo puedo registrar todo. Pero ¿qué crees?
Resulta que luego, cuando hay cruce de información con terceros y la autoridad te puede pedir que puedas corroborar la materialidad de una operación y resulta que tú no tienes nada, porque todo lo pusiste en la página del SAT. Son dos obligaciones muy diferentes. Ojo, sí o sí tienes que llevar contabilidad. Sí o sí. La otra obligación que nos marca la autoridad es la contabilidad electrónica, muy diferente. Pero el hecho de llevar contabilidad la tenemos todos los contribuyentes, excepto los asalariados, ¿verdad? Y por ahí régimen de arrendamiento con algunas características muy específicas, ¿sí? Y pues hacer pagos a provisión del impuesto sobre la renta. Si eres causante del impuesto al valor agregado, bueno, pues estos son pagos definitivos que vas a estar realizando también periódicamente. ¿Cuándo? Cada día 17 de cada mes, ¿sí? Lo que yo percibí en enero, lo voy a declarar en el mes de febrero a más tardar el día 17 y sigue vigente, ¿verdad? Por un decreto que por años y años y años se ha sostenido que tienes días adicionales de acuerdo al sexto dígito de tu RFC. Si tu registro federal de contribuyentes termina en 8, bueno, del día 17 tienes 4 días más hábiles, ¿verdad? Recordemos que si el día del vencimiento del cumplimiento cae en viernes, se corre al día siguiente, que viene siendo lunes. Y bueno, también la autoridad tiene facultades de comprobación. Uno de ellos, bueno, es los bases de datos, que día a día está más enriquecida la autoridad. Ya no es como antaño, que cuando llega con una carta de invitación, con una carta de exhortación, no, es porque ya tiene una información que encontró y que quiere corroborar contigo si es correcto o no, ¿sí? Y ahí se vale de cruce de información con terceros, con proveedores, con notarios. Recordemos que los notarios tienen la obligación de informar cuando compras una casa, cuando la vendes, cuando vas a hacer una sociedad, una asociación civil, cuando vas a enajenar acciones, etcétera. Es mucha la información que los notarios informan. Los agentes aduanales, bueno, pues sí o sí, también toda esa información la tienen que proporcionar. Los bancos, como ya mencionamos, también informan cuando haya operaciones atípicas o cuando el contribuyente no quiso dar cierta información o bien también, ¿verdad? Cuando hay operaciones en efectivo que rebasan de 15,000 pesos mensuales. También tenemos a la unidad de inteligencia financiera, la UIF. Sabemos que hay actividades vulnerables que tienen la obligación de registrarse y presentar declaraciones e informes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si tú vas a comprar un vehículo, un carro, y tú vas a pagar en efectivo, ¿verdad? Te lo van a negar. ¿Por qué? Porque no se puede tener una operación arriba de 300,000 pesos en efectivo por la compra de un vehículo. Porque cada vez que tú compras un vehículo, las agencias lo informan. Entonces la autoridad puede decir, oye, está comprando un carro y no está declarando. ¿De dónde? Entonces hay cruce de información con todas las instituciones, ¿verdad? Y también pues a través de visitas domiciliarias, la autoridad tiene esta facultad. Y recordemos que a partir de este año hay visitas domiciliarias express para corroborar la materialidad de las operaciones y que se estén expidiendo los comprobantes fiscales. Las benditas cartas de invitación, que nos ha dado trabajo adicional. Por favor, contribuyente, por favor, amigo, por favor, cliente. Cuando llega una carta de invitación, no es porque tu contador esté haciendo algo malo o porque esté omitiendo, es porque hubo un cruce de información, ya sea que un proveedor tuyo o alguna operación que tú realizaste o alguna situación no le queda clara a la autoridad y quiere corroborarlo. Y esto es un trabajo adicional que los contadores tenemos que realizar para poderte apoyar, ¿verdad? Y también lo que son las revisiones de gabinete, la vigilancia profunda, donde la autoridad te invita y te dice, bueno, ya tenemos esta información, queremos corroborarla contigo porque se determina que hay una diferencia en la omisión de impuestos de tanto, ¿verdad? Y bueno, también lo que son requerimientos, donde ya la autoridad determinó que tú no pagaste en determinada fecha y al llegar el requerimiento, bueno, pues ya hay una sanción de por medio. También por eso se les invita a que en cuanto vean en su correo que tienen una notificación de un buzón tributario,
inmediatamente díganle a su contador, inmediatamente, ¿sí? No abras tu correo, o no abres el buzón, díselo para ver qué hay por ahí. Recordemos que las notificaciones surten efectos al día siguiente, entonces si por ahí hay alguna situación, bueno, para poder saber qué sucedió, ¿verdad? Y pues lo que es la verificación de emisión de los FDIs también. ¿Ok? Bueno, pues ya estamos hablando también, ya hablamos de todas las obligaciones que debemos de considerar para un cumplimiento inteligente, ¿sí? Ahora hay que hablar también de los derechos. ¿A qué tenemos derechos? No se vale nada más de aquí para allá, sino también de allá para acá, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los derechos de los contribuyentes, nosotros podemos, cuando se determina una diferencia y hay un impuesto a pagar, también tenemos derecho a pedir a la autoridad que nos dé chance de pagar. Como dicen, debo, no niego, no tengo, dame chance de irte pagando. Entonces, de poder hacer pagos en parcialidades. También tenemos derecho a solicitar la devolución de los saldos a favor, ¿sí? Cuando hiciste un pago de lo indebido o, por ejemplo, cuando por ahí pudo haber habido alguna operación inusual que te causó alguna pérdida y por lo tanto hay por ahí un saldo a favor, o en materia de IVA, sobre todo cuando es comercio exterior, cuando estamos hablando de actividades a la tasa cero que pueden generarse saldos a favor, lo podemos solicitar. También podemos formular consultas. Oye, tengo duda. Esta situación que está pasando, no sé cómo interpretarlo y por más que yo ya busqué en la ley, no encuentro. Puedes solicitar una consulta a la autoridad, ¿sí? También impugnar estos actos de la autoridad. Hablábamos de la justicia. Cuando estamos con el conocimiento, sabiendo que la autoridad está cometiendo un acto que no está sustentado en fundamentos legales, nosotros también tenemos el derecho de impugnarlo, ¿sí? Y también solicitar autorizaciones, es mi derecho, solicitar una autorización de uso de marbetes, solicitar una autorización para ser donataria autorizada, solicitar una autorización, ¿verdad? Para ser agente aduanal, etcétera. Hay muchas autorizaciones también que podemos solicitar a la autoridad como parte de nuestros derechos. Pues bien, mis amigos, esto es lo que queremos el día de hoy compartir con ustedes para tomar ahora sí que este conocimiento de cómo contribuir inteligentemente, cómo hacer el pago de nuestros impuestos de una manera correcta, ¿verdad? Justa, equitativa y en base a la conciencia y al conocimiento. Eso es lo que nosotros buscamos, Maya Contadores. Si tienes dudas o deseas que te apoyemos, ¿verdad? No dudes en contactarnos. Aquí están los datos de nuestras sucursales. Estamos en Querétaro, estamos en Tampico, estamos en Monterrey y también queremos adelantarte que todos los webinars que siguen van a ser en materia internacional. Queremos hacer que tu empresa crezca, queremos llevarte a cruzar fronteras de la mano y te vamos a ir orientando en este proceso. Bueno, pues de mi parte sería todo. Moni, no sé si hay algún comentario, queja, sugerencia. Tenemos aplausos y felicitaciones. Creo Ok, que se quedaron con una muy buena experiencia en este curso de aprendizaje de cómo llevar a cabo todas estas actividades y no es nada más por hacerlas, ¿no? es Sino correcto, porque tienes que hacerlas bien y te deja una finalidad, no nada más es por cumplir el requisito, ¿verdad? es correcto. Pues amigos, si no tienen ningún comentario, duda o alguna sugerencia, como bien lo comenta la contadora Luz, pues no nos resta más que agradecerles el tiempo que han estado aquí con nosotros y también invitarlos a que estén atentos en nuestras redes sociales para, como bien comenta la contadora Luz, nuestros próximos webinars vamos a tener unas muy buenas alianzas y temas de mucha importancia pues para en temas internacionales, también un poco locales, pero de todo un poco, les tenemos muchas sorpresas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan un excelente viernes y fin de mes. Muchísimas gracias, contadora Luz, muchas gracias, que tengan un excelente día.